273. Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Epidemiología. La tromboembolia venosa incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Causa discapacidad y muerte cardiovascular, además de trastornos psicológicos y malestar emocional. En Estados Unidos, la cirugía general calcula que cada año en ese país se producen de 100.000 a 180.000 fallecimientos por embolia pulmonar. Declara que tal trastorno constituye la causa evitable de muerte más común en personas hospitalizadas. En un estudio canadiense, después de un año de la embolia pulmonar, casi la mitad de los pacientes tenía limitación para el ejercicio, distancia de marcha reducida o disnea, lo que deterioraba su calidad de vida. Los supervivientes pueden morir por las discapacidades de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o a causa del síndrome postrombótico. La primera ocasiona disnea, en particular con el esfuerzo. El síndrome postrombótico, conocido también como insuficiencia venosa crónica, daña las válvulas venosas de las extremidades pélvicas y origina edema maleolar o de pantorrillas y dolor sordo en la pierna, sobre todo si el sujeto está de pie mucho tiempo. En su forma más grave, el síndrome postrombótico origina úlceras de la piel, figura 273, 1. Fisiopatología. Inflamación y activación de plaquetas. La triada de Virchow de estasis venosa, hipercoagulabilidad y daño endotelial, conduce al reclutamiento de plaquetas activadas que liberan micropartículas. Estas últimas contienen mediadores proinflamatorios que se unen a neutrófilos y los estimula para que liberen su material nuclear y formen redes extracelulares a semejanza de retículos llamados trampas extracelulares de neutrófilos. Dichas redes protrombóticas contienen histonas que estimulan la agregación plaquetaria e inducen la generación de trombina dependiente de plaquetas. Se forman trombos venosos y se multiplican gracias al entorno de estasis, baja presión de oxígeno y mayor cantidad de genes proinflamatorios. Estados protrombóticos. Las mutaciones genéticas de tipo autosómico dominante más comunes incluyen el factor 5 de Leiden, que origina resistencia al anticoagulante endógeno, la proteína C activada, que inactiva los factores de coagulación 5 y 8, y la mutación del gen de protrombina que incrementa la concentración de protrombina en plasma, capítulos 61 y 113. La antitrombina y las proteínas C y S son inhibidores naturales de la coagulación. Las deficiencias de las mismas se vinculan con tromboembolia venosa, pero son raras. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la causa más común y adquirida de trombofilia. Acompaña a la trombosis venosa o arterial. Otros factores predisponentes frecuentes incluyen cáncer, obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nefropatía crónica, transfusión de sangre, viajes largos en aeronaves, contaminación del aire, anticonceptivos orales, embarazo, reemplazo hormonal en la menopausia, cirugía y traumatismos. La inflamación predispone a la trombosis. Los trastornos como la psoriasis y la enfermedad intestinal inflamatoria se reconocen ahora como factores de riesgo para la tromboembolia venosa. El estilo de vida sedentario es una causa cada vez más prevalente de embolia pulmonar mortal. Un estudio japonés encontró que cada incremento de 2 horas al día frente al televisor se relaciona con un aumento del 40% en la probabilidad de embolia pulmonar mortal. Embolización. Cuando los trombos venosos profundos, figura 273, 2, se desprenden de su sitio de formación, se transforman en émbolos que viajan hacia la vena cava, la aurícula y el ventrículo derechos, y se alojan en la circulación arterial pulmonar. Lo anterior causa embolia pulmonar aguda. Como dato paradójico, tales trombos en ocasiones se transforman en émbolos en la circulación arterial a través de un agujero oval persistente o una comunicación interauricular. Muchos pacientes con embolia pulmonar no tienen manifestaciones de trombosis venosa profunda porque el coágulo se transformó en émbolo y llegó a los pulmones. Fisiología. Las anomalías más frecuentes del intercambio de gases son la hipoxemia arterial y el incremento del gradiente de la presión de oxígeno alveolo arterial, que representa la ineficiencia de la transferencia de oxígeno a través de los pulmones. Aumenta el espacio anatómico muerto porque el gas respirado no se incorpora a las unidades de intercambio gaseoso de los pulmones.
El espacio muerto fisiológico se incrementa porque la ventilación hasta las unidades de intercambio gaseoso rebasa el flujo sanguíneo venoso a través de los capilares pulmonares. Otras anomalías fisiopatológicas comprenden: 1. Mayor resistencia vascular pulmonar causada por obstrucción vascular o secreción plaquetaria de agentes neurohumorales vasoconstrictores como la serotonina. La liberación de mediadores vasoactivos ocasiona desigualdad de ventilación. Perfusión en sitios distales al émbolo. De ahí la diferencia entre embolia pulmonar pequeña y el gradiente de oxígeno alveolo arterial grande. 2. Deficiencia del intercambio gaseoso por el incremento del espacio muerto alveolar a causa de obstrucción vascular, hipoxemia por hipoventilación alveolar en relación con la perfusión del pulmón no obstruido. Cortocircuito de derecha a izquierda o disminución de la transferencia de monóxido de carbono por la pérdida de la superficie de intercambio gaseoso. 3. Hiperventilación alveolar por la estimulación refleja de receptores irritativos. 4. Mayor resistencia de vías respiratorias causada por la constricción de las mismas en sentido distal a los bronquios. 5. Disminución de la distensibilidad, volumen, pulmonar causada por edema o hemorragia pulmonar o pérdida de la sustancia tensioactiva. Hipertensión pulmonar, disfunción de ventrículo derecho y microinfarto del ventrículo derecho. La obstrucción de la arteria pulmonar aumenta la presión de la misma y la resistencia vascular pulmonar. Cuando la tensión de la pared ventrículo derecho aumenta, se producen dilatación y disfunción de ventrículo derecho, con liberación del biomarcador cardíaco péptido natriurético cerebral debido al estiramiento anormal del ventrículo derecho. El tabique interventricular se abomba hacia el ventrículo izquierdo intrínsecamente normal y lo comprime. La disfunción diastólica del ventrículo izquierdo disminuye la distensibilidad de tal cavidad y afecta su llenado. La mayor presión parietal del ventrículo derecho también comprime la arteria coronaria derecha, limita el aporte de oxígeno al miocardio y desencadena isquemia de la arteria coronaria derecha y el microinfarto del ventrículo derecho con liberación de biomarcadores cardíacos como la troponina. La deficiencia de llenado del ventrículo izquierdo puede ocasionar disminución del gasto cardíaco de esa cavidad y de la presión arterial sistémica. Como consecuencia, hay colapso circulatorio y muerte. Clasificación de la embolia pulmonar y de la trombosis venosa profunda. Embolia pulmonar. La embolia pulmonar masiva comprende el 5 a 10% de los casos. Se caracteriza por trombosis extensa que afecta al menos a la mitad de los vasos del pulmón. Los signos definitorios de embolia pulmonar masiva son disnea, síncope, hipotensión y cianosis. El cuadro inicial puede ser el choque cardiógeno y los pacientes fallecen por insuficiencia multiorgánica. La embolia pulmonar submasiva abarca el 20 a 25% de los pacientes. Se caracteriza por disfunción del ventrículo derecho a pesar de la presión arterial sistémica normal. La combinación de insuficiencia de las cavidades derechas del corazón y la liberación de biomarcadores cardíacos denota una mayor posibilidad de deterioro clínico. La embolia pulmonar de bajo riesgo comprende el 65 a 75% de los casos. En tal situación los pacientes muestran un pronóstico excelente. Trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda de extremidad inferior por lo general comienza en la pantorrilla y se propaga en sentido proximal a las venas poplitea, femoral e ilíaca. La trombosis venosa profunda de miembros inferiores tiene una frecuencia 10 veces mayor que la trombosis venosa profunda de extremidad superior, que suele ser desencadenada por la colocación de marcapasos, desfibriladores cardíacos internos y catéteres en vena central permanentes. La posibilidad de trombosis venosa profunda de extremidad superior aumenta conforme lo hace el diámetro del catéter y el número de diámetros interiores. El cuadro inicial de la trombosis venosa superficial por lo común incluye eritema, hipersensibilidad al tacto y cordón palpable. En estos casos, el paciente está expuesto a que la trombosis se extienda al sistema venoso profundo. Diagnóstico. Valoración inicial. Se conoce a la embolia pulmonar como la gran simuladora. Su diagnóstico es difícil porque sus síntomas y signos son inespecíficos. La manifestación más frecuente es la disnea no explicada.
Cuando ocurre una embolia pulmonar oculta, simultáneamente con insuficiencia cardíaca congestiva manifiesta o neumonía, a menudo no se produce la mejoría clínica pese a las medidas médicas corrientes contra la enfermedad concomitante, lo que debe hacer sospechar la posible coexistencia con embolia pulmonar. La hospitalización por síncope se asoció con una tasa del 17% de embolia pulmonar de diagnóstico reciente en un estudio multicéntrico italiano en 560 pacientes. Entre los pacientes que no tenían una explicación alternativa para el síncope, 25% tenía embolia pulmonar. Incluso cuando no había otra explicación posible para el síncope, 13% tenía embolia pulmonar. Si la sospecha clínica era elevada según la calificación de Wells o cuando la concentración plasmática de dímero D era alta, 42% tenía embolia pulmonar. En estos pacientes, esta última era extensa. 42% tenía un trombo en la arteria pulmonar principal. En el caso de trombosis venosa profunda, el síntoma más común es un calambre o caballo de Charley en la mitad inferior de la pantorrilla que persiste. Se intensifica en el curso de varios días. Los criterios de estratificación puntual permiten calcular la posibilidad clínica de que ocurra trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, cuadro 273, 1. Los individuos con posibilidad baja o moderada de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar deben someterse a una valoración diagnóstica inicial con la prueba del dímero D. Sola, véase métodos hematológicos, sin métodos de imagen obligatorios, figura 273, 3. Sin embargo, en individuos con una gran posibilidad clínica de tromboembolia venosa, se puede omitir la prueba de dímero D y realizar estudios de imagen como la etapa siguiente en el algoritmo diagnóstico. Pistas clínicas útiles. No todos los dolores de piernas son causados por trombosis venosa profunda ni todos los casos de disnea lo son por embolia pulmonar, cuadro 273, 2. La molestia repentina e intensa de la pantorrilla sugiere la rotura de un quiste de Baker. La fiebre y los escalofríos suelen ser un elemento anticipatorio de la celulitis y no de trombosis venosa profunda. En caso de aparecer, el signo clínico consiste solo en una molestia leve a la palpación en la porción inferior de la pantorrilla. Sin embargo, al inicio la trombosis venosa profunda masiva suele presentarse con intensa hinchazón del muslo, dolor a la palpación y eritema. El edema recurrente en el muslo izquierdo, sobre todo en mujeres jóvenes, eleva la posibilidad de síndrome de May-Turner, con compresión de la vena ilíaca izquierda proximal por efecto de la arteria ilíaca derecha proximal. Sin embargo, si hay edema difuso de la extremidad inferior, es muy difícil que haya trombosis venosa profunda. Es más probable la exacerbación aguda de la insuficiencia venosa por un síndrome postrombótico. La trombosis venosa del brazo puede manifestarse al principio por asimetría del hueco supraclavicular o de la circunferencia de los brazos. El infarto pulmonar suele denotar la presencia de embolia pulmonar baja. Tal entidad es muy dolorosa porque el trombo se aloja en sentido periférico cerca de la distribución de los nervios pleurales. Las causas de embolia pulmonar no trombótica incluyen embolia grasa después de fractura de huesos de la pelvis o huesos largos, embolia tumoral, médula ósea y embolia gaseosa. Después de reemplazo total de cadera o de rodilla puede ocurrir embolia por cemento quirúrgico o por fragmentos óseos. Los usuarios de drogas intravenosas se pueden inyectar muy diversas sustancias que se transforman en émbolos, como cabello, talco y algodón. La embolia de líquido amniótico aparece cuando se rompen las membranas fetales o hay un desgarro o fuga en el borde placentario. Modalidades diagnósticas sin imagen. Métodos hematológicos. La expresión cuantitativa del enzimo inmunoanálisis de absorción con dímero D plasmático aumenta en presencia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar por la degradación de fibrina, secundaria a la acción de la plasmina. La mayor cantidad de dímero D denota trombólisis endógena, aunque a menudo es ineficaz de forma clínica. La sensibilidad del dímero D es de más de 80% respecto a trombosis venosa profunda, incluida trombosis venosa profunda aislada de pantorrilla, y más del 95% en embolia pulmonar. El dímero D es menos sensible para detectar trombosis venosa profunda que para identificar embolia pulmonar, porque es menor el tamaño del trombo en el caso de trombosis venosa profunda. El dímero D
normal es un método útil para descartar trombosis venosa profunda. No obstante, la técnica de dímero D es inespecífica. Las concentraciones aumentan en sujetos con infarto de miocardio, neumonía, septicemia, cáncer y después de cirugías, y en mujeres en el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Por todo esto, rara vez es útil el dímero D en pacientes hospitalizados, porque sus concentraciones ya estaban elevadas a menudo por alguna enfermedad sistémica. Biomarcadores cardíacos altos. Las concentraciones de troponina sérica y de proteína que se liga a ácidos grasos, de tipo cardíaco, en plasma, aumentan por microinfarto de ventrículo derecho. La distensión del miocardio libera el péptido natriurético cerebral o el péptido natriurético proencefálico NT. Electrocardiograma. La anomalía citada más a menudo además de la taquicardia sinusal es el signo S1Q3T3. Una onda S en la derivación 1. Una onda Q en la derivación 3 y una onda T invertida en la derivación 3, capítulo 235. El signo anterior es relativamente específico, pero insensible. La distensión de ventrículo derecho y la isquemia causan la anomalía más común, que es la inversión de la onda T en derivaciones V1 a V4. Modalidades de imagen no invasivas. Ecografía venosa. La ecografía del sistema venoso profundo depende de la pérdida de la compresibilidad de la vena como criterio primario de trombosis venosa profunda. Cuando se estudia la imagen de una vena normal en corte transversal, fácilmente se colapsa con la presión manual suave que ejerce el transductor ecográfico. Esto genera la ilusión de un parpadeo. En el caso de trombosis venosa profunda aguda, la vena pierde su capacidad de compresión por la distensión pasiva causada por un trombo agudo. El diagnóstico de trombosis venosa profunda aguda es más seguro cuando se visualiza de forma directa el trombo. Su aspecto es homogéneo y su ecogenicidad es baja, figura 273, 4. A menudo la propia vena muestra dilatación leve y tal vez no se detecte circulación colateral. La dinámica del flujo venoso se puede estudiar con la técnica Doppler de imagen. En circunstancias normales, la compresión manual de la pantorrilla aumenta el perfil de flujo Doppler. La pérdida de la variación normal con la respiración es causada por trombosis venosa profunda obstructiva y por cualquier proceso obstructivo dentro de la pelvis. En el caso de pacientes con imágenes ecográficas venosas no diagnósticas o técnica deficiente, el médico debe considerar otras modalidades de imagen para identificar trombosis venosa profunda, como la tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética. Radiografía de tórax. En embolia pulmonar, las radiografías de tórax suelen ser normales o casi normales. Entre las anomalías definidas están la oligueria focal, signo de Westermarck. Densidad cuneiforme periférica por arriba del diafragma, giba de Hampton, y agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha, signo de Paya. Tomografía de tórax. La tomografía de tórax con medio de contraste intravenoso es el método principal de imagen para el diagnóstico de embolia pulmonar, figura 273, 5. Las imágenes por tomografía torácica de cortes finos proporcionan detalles muy finos, con resolución igual o menor de 1 milímetro durante una pausa respiratoria corta. Es posible visualizar ramas de sexto orden con una resolución mejor que la de la angiografía corriente penetrante con medio de contraste en pulmones. Por medio de tomografía se obtiene una excelente imagen tetracameral del corazón. La ventriculomegalia derecha en tomografía de tórax denota la mayor posibilidad de muerte en los siguientes 30 días, a diferencia de pacientes con embolia pulmonar que tienen tamaño normal de ventrículo derecho. Si se continúa el estudio de imagen por debajo del tórax hasta la rodilla, también se puede diagnosticar trombosis venosa profunda de pelvis y zona proximal del miembro pélvico por medio de tomografía. En individuos sin embolia pulmonar, por medio de unas imágenes del parénquima pulmonar, se pueden corroborar otras entidades diagnósticas que no se manifiestan en la radiografía de tórax y que explican síntomas y signos actuales como neumonía, enfisema, fibrosis pulmonar, tumoraciones en pulmones y cuadros aórticos patológicos. A veces se diagnostica de forma accidental un cáncer pulmonar en etapas incipientes y asintomáticas. Se realizan grandes esfuerzos para reducir la radiación y los requerimientos de material de contraste para la tomografía torácica.
La tomografía de eliminación triple utiliza la adquisición sincronizada con electrocardiografía, ajusta el momento de aplicación del material de contraste y opacifica la circulación de la aorta torácica y la arteria pulmonar para excluir las tres causas principales de dolor torácico agudo: embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo y síndrome coronario agudo. Gammagrafía pulmonar. Esta se ha convertido en el método de segunda línea para el diagnóstico de embolia pulmonar. Se utiliza más bien en pacientes intolerantes al medio de contraste intravenoso. Se inyecta por vía endovenosa y quedan atrapados en el lecho capilar pulmonar pequeños agregados en partículas de albúmina marcados con un radionúclido que emite rayos gamma. El defecto de la gammagrafía de perfusión denota ausencia o disminución del flujo sanguíneo, posiblemente causado por embolia pulmonar. Las gammagrafías de ventilación que se practican con un gas inhalado con radionúclido como el xenón o el kriptón mejoran la especificidad de la gammagrafía de perfusión. Las anomalías de las gammagrafías de ventilación denotan la presencia de un pulmón anormal no ventilado y con ello explicaría los posibles defectos de perfusión diferentes de embolia pulmonar agudo como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una gran probabilidad de que la gammagrafía corresponda a embolia pulmonar se define como el que tiene dos defectos de perfusión segmentaria o más, en presencia de ventilación normal. El diagnóstico de embolia pulmonar es poco probable en individuos con gammagrafías normales o casi normales. Su precisión es del 90% en pacientes con gammagrafías de alta probabilidad. Por desgracia, muchos pacientes muestran gammagrafías no diagnósticas. Menos de la mitad de los enfermos con embolia pulmonar confirmado angiográficamente tiene una gammagrafía de alta probabilidad. Incluso 40% de los pacientes con sospecha clínica alta de embolia pulmonar, pero gammagrafía con probabilidad baja de hecho presenta embolia pulmonar en la angiografía. Imágenes por resonancia magnética, con medio de contraste. Si los datos de la ecografía son equívocos, la venografía por resonancia con gadolinio como medio de contraste es una modalidad excelente de imagen para diagnosticar trombosis venosa profunda. El angiograma pulmonar por resonancia permite detectar embolia pulmonar grande proximal, pero no es un método fidedigno para identificar embolia pulmonar segmentaria y subsegmentaria de menor volumen. Ecocardiografía. Este no es un método diagnóstico fiable de imagen para identificar embolia pulmonar aguda porque casi todos los pacientes de embolia pulmonar tienen ecocardiogramas normales. Sin embargo, es un instrumento diagnóstico muy útil para identificar entidades que pueden remediar embolia pulmonar, como el infarto agudo de miocardio, el taponamiento del pericardio y la disección aórtica. Los ecocardiogramas transtorácicos rara vez detectan de manera directa el trombo. El signo indirecto más conocido de embolia pulmonar en la ecocardiografía transtorácica es el signo de McConnell. Hipocinesia de la pared libre de ventrículo derecho con movimiento normal o hipercinético del vértice de ventrículo derecho. Es importante considerar también la práctica de ecocardiografía transesofágica si no se cuenta con medios para realizar tomografía o cuando la persona tiene insuficiencia renal o alergia intensa al medio de contraste que impide administrarlo a pesar del uso previo de fármacos como corticoesteroides en altas dosis. Esta técnica identifica embolia pulmonar en silla de montar en las embolías de arterias pulmonares derecha o izquierda. Modalidades diagnósticas invasivas. Angiografía pulmonar. La tomografía de tórax con medio de contraste ha sustituido prácticamente a la angiografía pulmonar invasiva como método diagnóstico. La técnica invasiva basada en catéter se reserva para pacientes en quienes la tomografía de tórax ha sido técnicamente insatisfactoria o para pacientes en quienes se programa un método intervencionista como la trombólisis dirigida por catéter. El diagnóstico definitivo de embolia pulmonar depende de la visualización de un defecto de llenado intraluminal en más de una proyección. Los signos secundarios de embolia pulmonar incluyen oclusión repentina, corte de vasos, oligoemia o vascularidad segmentarias, una fase arterial prolongada con llenado lento o vasos periféricos tortuosos de diámetro cada vez menor. Flebografía con medio de contraste. La ecografía venosa ha sustituido prácticamente a la flebografía con medio de contraste como método diagnóstico en caso de sospecha de trombosis venosa profunda. Estrategia diagnóstica integrada.
Esta, figura 273.3, comprende la investigación de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar sospechados, figura 273.6. Tratamiento. Trombosis venosa profunda. Tratamiento primario. Comprende la disolución del coágulo con medios fármaco-mecánicos, que suelen incluir trombólisis en dosis baja, dirigida por catéter. Este método se reserva para pacientes con trombosis venosa profunda extensa de tipo femoral, iliofemoral o de la extremidad superior. La hipótesis de la vena abierta plantea que las personas que reciben tratamiento primario presentan menor daño de válvulas venosas a largo plazo, con tasas menores de síndrome postrombótico. Un estudio con grupo testigo y asignación al azar patrocinado por el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre llamado ATRACT valora esta hipótesis mediante la distribución aleatoria de pacientes con trombosis venosa profunda femoral e iliofemoral para recibir anticoagulación tradicional o trombólisis farmacomecánica dirigida por catéter, con valoración de la frecuencia de síndrome postrombótico 2 años después de la asignación aleatoria. Prevención secundaria. Los anticoagulantes o la colocación de un filtro en la vena cava inferior constituyen la prevención secundaria de tromboembolia venosa. En 2016, la Administración de Drogas y Alimentos americana aprobó un nuevo filtro recuperable para insuficiencia venosa crónica que se inserta a la cabecera del paciente con visualización ecográfica de la vena femoral o la vena yugular interna, pero sin la necesidad de imágenes fluoroscópicas o radiográficas de otro tipo. Para pacientes con edema de los miembros inferiores, cuando se diagnostica trombosis venosa profunda aguda, pueden prescribirse medias de compresión graduada hasta las rodillas, casi siempre de 30 a 40 milímetros de mercurio, para reducir la incomodidad del paciente. Se deben sustituir cada 3 meses porque pierden elasticidad. Sin embargo, la prescripción de medias de compresión vascular en pacientes asintomáticos con diagnóstico nuevo de trombosis venosa profunda aguda no previene el desarrollo de síndrome postrombótico. Tratamiento. Embolia pulmonar. Estratificación de riesgos. La inestabilidad hemodinámica, la disfunción del ventrículo derecho en la ecocardiografía, el crecimiento del ventrículo derecho en la tomografía torácica o el aumento en la concentración de troponina por microinfarto del ventrículo derecho conllevan un riesgo alto de resultado clínico adverso, a pesar de la anticoagulación. Si la función del ventrículo derecho es aún normal en un paciente hemodinámicamente estable, es muy posible que solo con los anticoagulantes se obtengan resultados clínicos satisfactorios. Figura 273.7. Anticoagulantes. La anticoagulación eficaz es el elemento básico para obtener buenos resultados en el tratamiento de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Existen 3 estrategias principales. 1. La opción clásica, pero cada vez menos frecuente de anticoagulación parenteral con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux como paso a warfarina. 2. Tratamiento parenteral modificado después de 5 días a un anticoagulante oral nuevo, como dabigatran, un inhibidor directo de la trombina, o edoxaban, un compuesto contra factor 10 activado. O 3. Monoterapia anticoagulante oral con rivaroxaban o apixaban, ambos compuestos contra factor 10 activado, con una dosis de impregnación por 3 semanas o por 1 semana, respectivamente, seguida de la dosis de mantenimiento sin anticoagulación parenteral. En el caso de personas en quienes se sospeche o corrobore la trombocitopenia inducida por heparina, se cuenta con 2 inhibidores directos de trombina parenterales. Argatroban y vivalirudina, cuadro 273.3. Heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada ejerce su acción anticoagulante al unirse a la actividad de la antitrombina y acelerarla para evitar la formación de trombos adicionales. Se administra en dosis para alcanzar un tiempo objetivo de tromboplastina parcial activada de 60 a 80 segundos. El nomograma más usual incluye un bolo inicial de 80 unidades por kilo seguido de una infusión inicial a un ritmo de 18 unidades por kilo por hora en pacientes con función hepática normal. La ventaja principal de heparina no fraccionada es su semivida corta, que es especialmente útil en personas en quienes se busca el control permanente, hora a hora, de la intensidad de la anticoagulación. La heparina también tiene efectos pleiotrópicos que pueden reducir la inflamación sistémica y local. Heparinas de bajo peso molecular.
Los fragmentos de heparina no fraccionada con ese nombre presentan menor unión a las proteínas plasmáticas y células endoteliales. En consecuencia, tienen mayor biodisponibilidad, una respuesta más predecible a las dosis y una semivida más larga que heparina no fraccionada. No se necesita vigilancia ni ajuste de dosis, salvo que el paciente sea muy obeso o tenga nefropatía crónica. Fondaparinux. Este es un pentasacárido contra factor 10 activado, se administra ajustado al peso una vez al día en inyección subcutánea con una jeringa preparada. No se necesita vigilancia por técnicas de laboratorio. El Fondaparinux se sintetiza en el laboratorio. A diferencia de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, no proviene de productos animales y no causa trombocitopenia inducida por heparina. La dosis se ajusta a la baja en sujetos con disfunción renal. Warfarina. Este es un antagonista de la vitamina K que evita la activación de carboxilación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Para que la warfarina ejerza su efecto plenamente se necesitan al menos 5 días, incluso si el tiempo de protrombina utilizado para monitorización aumenta con mayor rapidez. Si se inicia el uso de esta como único fármaco durante una enfermedad trombótica aguda, una exacerbación paradójica de la hipercoagulabilidad incrementa la posibilidad de trombosis. La superposición de heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, Fondaparinux o inhibidores directos parenterales de la trombina con la warfarina por 5 días como mínimo anula el efecto procoagulante temprano de la warfarina. Posología de la warfarina. En un adulto de talla promedio la dosis inicial de la warfarina suele ser de 5 miligramos. El tiempo de protrombina se estandariza al calcular el índice internacional normalizado, que valora el efecto anticoagulante de la warfarina, capítulo 61. La tasa por alcanzar de índice internacional normalizado suele ser 2,5, con límites entre 2,0 a 3,0. La dosis de warfarina por lo común se ajusta de forma empírica para alcanzar la cifra prefijada de índice internacional normalizado. Es difícil la posología exacta porque cientos de interacciones medicamentosas y de fármacos alimentos alteran el metabolismo de la warfarina. La edad cada vez mayor y las enfermedades sistémicas disminuyen la dosis necesaria de esta. Por medio de la farmacogenómica se puede obtener una dosificación inicial más precisa del fármaco. Los alelos de la variante KIP2C9 impiden la hidroxilación de S-warfarina. De este modo disminuyen las dosis necesarias. Las variantes del gen que codifica el complejo 1 de epóxido reductasa y vitamina K permiten saber con anticipación si el paciente requiere dosis pequeñas, moderadas o altas de warfarina. Sin embargo, las pruebas genéticas no se usan en la práctica clínica para decidir la dosis de warfarina para los pacientes. Las clínicas de anticoagulación centralizadas han mejorado la eficacia y la seguridad de la posología de warfarina. Los pacientes pueden vigilar por sí mismos su índice internacional normalizado con un aparato casero que utiliza sangre del pinchazo de un dedo. Y a veces se les puede enseñar a autodosificar su warfarina. La warfarina puede causar una hemorragia mayor, incluso hemorragia intracraneal, aun cuando el índice internacional normalizado permanece dentro del intervalo terapéutico deseado. La warfarina puede tener efectos colaterales fuera del blanco, como alopecia o calcificación arterial. Algunos pacientes se quejan de que la warfarina los hace sentir fríos o cansados. Anticoagulantes orales nuevos. Los nuevos anticoagulantes orales se administran en dosis fijas, establecen la anticoagulación efectiva horas después de su ingestión, no requieren vigilancia de la coagulación con pruebas de laboratorio y tienen pocas interacciones con fármacos o alimentos. El Vetrixaban, un inhibidor directo del factor 10A, lo aprobó la Administración de Drogas y Alimentos Americana en 2017 para profilaxis de tromboembolia venosa en pacientes con enfermedades médicas agudas durante la hospitalización y para continuarlo por un total de 5 a 6 semanas. El Rivaroxaban y el Apixaban, inhibidores directos del factor 10 activado, están aprobados como monoterapia para el tratamiento agudo y prolongado de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, sin un anticoagulante parenteral puente. El Dabigatran, un inhibidor directo de la trombina, y el Edoxaban, un inhibidor del factor 10 activado, están aprobados para el tratamiento de la tromboembolia venosa después de un curso inicial de 5 días de anticoagulación parenteral. Complicaciones del uso de anticoagulantes.
El efecto adverso más grave de los anticoagulantes es la hemorragia. En el caso de hemorragia mortal o intracraneal causada por heparina o heparina de bajo peso molecular se administra sulfato de protamina. No hay un fármaco específico para la reversión en caso de hemorragia causada por fondaparinux o inhibidores del factor 10 activado. Sin embargo, el anticuerpo contra dabigatran, idarucizumab, es un antídoto efectivo y de acción rápida para el dabigatran cuyo uso ya está autorizado. El andexanet es un antídoto universal antifactor 10 activado para betrixaban, rivaroxaban, apixaban y edoxaban que está en revisión por parte de la Administración de Drogas y Alimentos Americana. La hemorragia abundante por warfarina se trata mejor con un concentrado del complejo de protrombina. En el caso de hemorragia grave pero no mortal se administra plasma fresco congelado o vitamina K intravenosa. La vitamina K por vía oral es eficaz para tratar hemorragias de poca importancia o índice internacional normalizado excesivamente alta en caso de no haber hemorragia. Duración de la anticoagulación. En el caso de trombosis venosa profunda circunscrita a un brazo o la pantorrilla, provocada por cirugía, traumatismos, estrógeno o la presencia de un catéter permanente en vena central o un marcapasos, por lo general bastan 3 meses de anticoagulación. En el caso de un episodio inicial de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar provocados en la zona proximal de la pierna, se consideran suficientes de 3 a 6 meses a base de anticoagulantes. No obstante, el estudio Einstein-Choice encontró que los pacientes con tromboembolia venosa provocada obtienen una reducción en el riesgo de tromboembolia venosa recurrente tan marcada con anticoagulación prolongada como los pacientes con tromboembolia venosa no provocada. Para individuos con cáncer y tromboembolia venosa, se administra heparina de bajo peso molecular como fármaco único sin warfarina y se continúa indefinidamente la anticoagulación, salvo que el paciente quede curado del cáncer. En personas con tromboembolia venosa no provocada e idiopática, la tasa de recidiva es alta una vez que se interrumpe el uso de los anticoagulantes. La tromboembolia venosa que aparece durante largos viajes en aeronave se considera no provocada. Esta puede ser causada por exacerbación de algún estado inflamatorio primario y se le conceptualiza como enfermedad crónica, con periodo de latencia entre uno y otro periodos de exacerbación y episodios recurrentes. Las guías del Colegio Americano de Medicina de Tórax recomiendan considerar la anticoagulación por tiempo indefinido, con índice internacional normalizado deseada entre 2 y 3 para los pacientes con tromboembolia venosa idiopática y un bajo riesgo hemorrágico. Otra estrategia después de los primeros 6 meses con anticoagulantes es disminuir la intensidad de la anticoagulación y reducir los límites prefijados de índice internacional normalizado, para situarlos entre 1,5 y 2 puntos. Otra alternativa para pacientes con menor riesgo de recidiva, sobre todo si hay una razón importante para evitar la anticoagulación a largo plazo, es considerar las dosis bajas de ácido acetil salicílico después de completar el periodo inicial de anticoagulación estándar. Al contrario de lo que se creía, la presencia de mutaciones genéticas como la del factor 5 de Leiden heterocigoto y la mutación del gen de protrombina, al parecer no agravan el riesgo de tromboembolia venosa recidivantes. Sin embargo, en los individuos con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se justifica durante tiempo indefinido el uso de anticoagulantes aun si la tromboembolia venosa inicial fue inducida por traumatismos o cirugía. Filtros en vena cava inferior. Las dos indicaciones principales para colocar el filtro en vena cava inferior son 1. Hemorragia activa que impide el uso de anticoagulantes y 2. Trombosis venosa recurrente a pesar de la anticoagulación intensiva. La prevención de embolia pulmonar recidivante en pacientes con insuficiencia de las cavidades derechas del corazón que no son candidatos para recibir fibrinolíticos ni profilaxis en individuos con riesgo muy alto, constituyen indicaciones menos imperiosas para colocar filtros. Estos pueden fallar al permitir el paso de coágulos de tamaño pequeño a mediano. Los trombos grandes se pueden tornar émbolos y llegar a las arterias pulmonares por venas colaterales que surgen. Como dato paradójico, al brindar un nido para la formación de un coágulo, los filtros incrementan la frecuencia de trombosis venosa profunda, a pesar de que pueden evitar embolia pulmonar. Por tanto, una complicación frecuente es la trombosis venosa profunda recidivante o la trombosis de la cava con edema intenso de las piernas.
En la actualidad se pueden colocar filtros recuperables en pacientes en quienes se prevé un trastorno hemorrágico temporal o en pacientes con riesgo elevado temporal de embolia pulmonar, como las personas a quienes se practicará cirugía bariátrica con antecedente de embolia pulmonar perioperatoria. Los filtros se pueden recuperar incluso varios meses después de colocados, salvo que se forme un trombo y quede atrapado en dicho dispositivo. El filtro recuperable se queda permanentemente si se le deja en su sitio o si por razones técnicas como la formación rápida de endotelio es imposible extraerlo. Tratamiento de embolia pulmonar masiva. En el caso de pacientes con embolia pulmonar masiva e hipotensión, se debe reponer el volumen sanguíneo con 500 ml de solución salina normal. Se administran cantidades adicionales de soluciones con mucha cautela porque su administración excesiva exacerbará las grandes presiones en la pared de ventrículo derecho, causará isquemia más intensa de dicha cavidad y empeorará la distensibilidad y el llenado de ventrículo izquierdo al desplazar todavía más el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. La dopamina y la dobutamina son inotrópicos de primera línea para tratar el choque por embolia pulmonar. Es importante no imponer demasiadas exigencias para comenzar el uso de dichos presores. A menudo actúa mejor una estrategia de prueba. Otros fármacos eficaces son norepinefrina, vasopresina y fenilefrina. Fibrinólisis. La administración satisfactoria de fibrinolíticos revierte con rapidez la insuficiencia de las cavidades derechas del corazón y puede disminuir la tasa de muerte y embolia pulmonar recidivante al 1. Disolver gran parte del trombo que obstruye anatómicamente la arteria pulmonar. 2. Impedir la liberación continua de serotonina y otros factores neurohumorales que exacerban la hipertensión pulmonar. Y 3. Lograr la lisis de gran parte del origen del trombo en las venas pélvicas o profundas de la pierna y disminuir así la posibilidad de que reaparezca embolia pulmonar. El régimen de elección de fibrinolíticos es de 100 mg del activador de plasminógeno hístico obtenido por bioingeniería administrado en goteo intravenoso periférico continuo en un lapso de 2 horas. Cuanto más precoz se administre el trombolítico, mayor eficacia tendrá. No obstante, esa estrategia se utilizará durante 14 días, como mínimo, después de ocurrida la embolia pulmonar. Un régimen posológico usual no indicado en la información del producto es 50 mg de activador de plasminógeno tisular administrados durante 2 horas. Muchos consideran que esta dosis baja se relaciona con menos complicaciones hemorrágicas. Entre las contraindicaciones para la fibrinólisis están enfermedad intracraneal, cirugía reciente y traumatismo. El índice global de hemorragia mayor se acerca al 10%, incluido un riesgo del 2 a 3% de hemorragia intracraneal. La mejor forma para disminuir el riesgo de hemorragia es la detección y selección cuidadosa de pacientes en busca de contraindicaciones para recibir fibrinolíticos. En Estados Unidos, la única indicación aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos Americana para el uso de fibrinolíticos en embolia pulmonar es este trastorno en forma masiva. En el caso de pacientes con embolia pulmonar submasivo que conserva su presión sistólica, pero muestran disfunción moderada o grave de ventrículo derecho, subsiste la controversia en cuanto al uso de fibrinolíticos. Los resultados de un estudio multicéntrico europeo que incluyó 1.006 pacientes con embolia pulmonar submasiva utilizó el trombolítico tenecteplasa frente a la heparina sola. Mostró que la muerte o el colapso hemodinámico en los 7 días siguientes a la distribución aleatoria se reducía en un 56% en el grupo con tenecteplasa. Sin embargo, ocurrió apoplejía hemorrágica en 2% de los pacientes de ese grupo, en comparación con 0,2% de individuos tratados con heparina. Tratamiento dirigido por catéter farmacomecánico. Muchos pacientes muestran contraindicaciones relativas para el uso de trombolíticos en dosis completas. El tratamiento dirigido por catéter farmacomecánico por lo general combina la fragmentación o pulverización física del trombo con trombolíticos en dosis pequeñas, dirigidos por catéter. Entre las técnicas mecánicas están la maceración por catéter y la embolización intencional del coágulo en un punto más distal. La trombectomía por succión, la hidrólisis reolítica y la trombólisis facilitada por ecografía de baja energía. La dosis de alteplasa se puede disminuir extraordinariamente y quedar en límites de 20 a 25 mg en vez de la dosis sistémica intravenosa periférica de 100 mg.
En 2014, la Administración de Drogas y Alimentos americana aprobó la trombólisis dirigida por catéter y facilitada por ecografía para la embolia pulmonar aguda masiva y submasiva. Con una dosis total de activador de plasminógeno tisular de 24 miligramos, esta técnica redujo la dilatación del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar y la magnitud de trombo anatómico, además de disminuir la hemorragia intracraneal. En este momento se estudian dosis y duraciones menores de activador de plasminógeno tisular. Embolectomía pulmonar. El riesgo de hemorragia mayor con fibrinolíticos administrados de forma sistémica ha renovado el interés por la embolectomía quirúrgica, cirugía que había sido abandonada casi por completo. La remisión rápida del paciente, antes de que comience la insuficiencia multiorgánica irreversible y la mejoría de la técnica quirúrgica, han culminado en mayor supervivencia. Tromboendarterectomía pulmonar. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ocurre en un 2 a 4% de pacientes con embolia pulmonar aguda. En consecuencia, estos sujetos que tenían inicialmente hipertensión pulmonar, diagnosticada por ecocardiografía Doppler, deben vigilarse durante alrededor de 6 semanas con ecogramas de repetición para saber si se normalizó la presión de la arteria pulmonar. Los sujetos con disnea causada por hipertensión pulmonar tromboembólica crónica deben considerarse candidatos a tromboendarterectomía pulmonar. Si se obtienen buenos resultados, puede disminuir en grado importante e incluso curar en ocasiones la hipertensión pulmonar. Para la cirugía se necesita esternotomía media, circulación extracorporeal, hipotermia profunda y periodos de paro de la circulación bajo hipotermia. La tasa de mortalidad en centros con experiencia se acerca al 5%. Los pacientes que no pueden someterse a cirugía deben tratarse con un vasodilatador pulmonar y angioplastia con globo de las membranas arteriales pulmonares. Apoyo emocional. Los pacientes de tromboembolia venosa pueden sentirse abrumados cuando saben que tienen embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Algunos nunca tuvieron enfermedades cardiovasculares graves. Se preguntan si serán capaces de adaptarse a las nuevas limitaciones impuestas por los anticoagulantes. Se preocupan por la salud de su familia y las consecuencias genéticas de la enfermedad. Las personas a quienes se recomienda interrumpir el uso de anticoagulantes pueden sentirse en particular vulnerables ante la posibilidad de que reaparezca tromboembolia venosa. En el Hospital Brigham and Women se creó un grupo de apoyo para embolia pulmonar facilitado por médicos y personal de enfermería para resolver estas preocupaciones. Se ha reunido cada mes durante más de 25 años. La organización sin afán de lucro Foro de Trombosis de América del Norte inició otros grupos de apoyo en línea que atraen participaciones de todo el mundo. Prevención de tromboembolia venosa. La prevención de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, cuadro 273-4, es de máxima importancia porque es difícil detectar tromboembolia venosa, e impone una carga médica y económica profundas. La forma más común de profilaxis intrahospitalaria es el uso de dosis pequeñas de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Los sistemas computarizados de recordatorios mejorarán el empleo de medidas preventivas. En el Hospital Brigham and Women han disminuido las tasas de tromboembolia venosa sintomática más de un 40%. Se auditan hospitales para asegurar el uso de protocolos de profilaxis y de medidas preventivas. Una consideración importante es la duración de la profilaxis. La profilaxis prolongada con el nuevo fármaco contra factor 10 activado, Betrixaban, parece efectiva e inocua en pacientes con enfermedades médicas durante la hospitalización y después de la alta hospitalaria. En la actualidad está en revisión por parte de la Administración de Drogas y Alimentos americana.